Y seguimos en esta recta final de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales y en esta ronda de consultas para los candidatos a intendente y esta visita que agradecemos mucho, Mario Montenegro. Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, Mario, ya lo dicho, ¿no? En la recta final, ya ultimando, si se quiere, y apurando tal vez la tarea de transmitir las propuestas, las ideas. Contaba un poquito, en principio, tus sensaciones personales ya prácticamente finalizando la campaña. En principio, una gran satisfacción. Estoy donde quiero estar. Hay un recorrido que a partir de la experiencia en la gestión local y provincial y también en cada recorrida con los vecinos, en cada idea, en cada propuesta, en cada inquietud, nos llevó junto con nuestro equipo a diseñar y a planificar un plan de acción con más de 100 propuestas para el primer año de gestión. Sí. Y esto contrarrestamos en donde en los otros candidatos no los hay. Hay eslogan, hay discurso vacío, queremos una ciudad de esta manera, queremos vivir mejor. Pero cuando vamos a lo concreto, no hay un proyecto de ciudad. Y en este sentido, hay que decirlo, también habrá que hacerse cargo de lo que representamos cada uno. Candidato del kirchnerismo, en donde son responsables de esta realidad, candidatos del PRO, que son responsables de esta realidad, en donde además de representarlos, el hecho de que no tengan un plan genera una mayor incertidumbre. Esa es la convicción que te llevas de esto, que no hay propuestas del otro lado, que no hay un plan de gobierno. No solamente lo digo yo, si podés ver el debate y está muy claro. Digo, yo con el debate salí satisfecho con nuestro proyecto como Encuentro Progresista, pero preocupado porque las grandes fuerzas partidarias presentan candidatos que tienen experiencias en el legislativo local, en el consejo, pero no tienen experiencia y tampoco han mostrado equipo para lo que es la gestión, que la gestión ejecutiva es totalmente distinta. A mí me respalda el haber estado al frente de un hospital durante 5 años en la Secretaría de Salud, 7 años, 2 años como director provincial de salud, haber conducido proceso, una pandemia tan importante como fue el COVID, los 2 años de gestión en el legislativo, mi recorrido en la profesión. Digo, uno tiene, y lo digo humildemente, uno tiene credenciales que te permiten decir a la sociedad, esto es lo que tenemos para ofrecer, nos hemos preparado durante tantos años para que hoy, en este momento de tanta complejidad, podamos pensar que podemos tener una ciudad diferente. Y lo digo con mucho orgullo, la ciudad fue totalmente distinta antes y después del 2007, durante la gestión de Fabián Paloliver. Digo, en esto, y durante a nivel provincial, lo que fue el gobierno de Wiener, de Bonfatti, de Lifchitz, en el cual atravesé con todos en distintos lugares de la gestión, pero yo lo digo hoy con mucho orgullo, defender lo que se logró y ser crítico con lo que hace falta. Yendo estrictamente a lo que podría ser la administración municipal, quien tome la intendencia se va a encontrar con una realidad muy preocupante, porque no estamos hablando solamente por allí de la baja calidad de servicios, la baja ejecución de obras, sino una situación financiera que el municipio está mostrando, asomando en lo que es la relación actual con los proveedores, que me parece que va a ser una cuestión que va a determinar que quien asuma, antes de lo importante, va a tener que empezar a atender lo urgente. Y ese me parece que es un obstáculo muy grande para cualquier administrador. Por eso se necesita equipos, experiencia y capacidad de gestión. En el eje economía municipal yo pensé que iban a decir algunos datos concretos y duros. No se mencionó. Digo, uno de los ejes, la sostenibilidad financiera, es fundamental. Y para eso se necesita tener ese equilibrio y dónde vas a priorizar. Es fundamental acompañar al comercio local,
a los productores, los que generan fuentes laborales, lo que hacen rodar la economía. Es fundamental la sinergia entre el Estado y el mercado. Es fundamental, pero también es fundamental las políticas que mejoran la calidad de vida, que tiene que ver con lo sanitario, con lo educativo, con el transporte, con el ambiente, con la inclusión. Cuando vemos el presupuesto, vemos un presupuesto en donde el gasto corriente está sobredimensionado, llegando a un 84%. Claro. El presupuesto fue de 6.800 millones de pesos y el 84% representa 5.700 millones de pesos. Te quedan 1.100 millones de pesos para obras en donde vos decís cómo lo lográs. Nuestra propuesta es, en el mediano plazo, reducirlo a un 75%, que nos permite tener la posibilidad de contar con 600 millones de pesos. Pero además hay que trabajar, por ejemplo, con el tema de los medidores en el consumo de agua. Más del 50% son por consumo fijo. Eso es un ingreso que nos está generando, pero además es injusto con quien tiene un medidor, por darte un ejemplo. Sí, es distorsivo, digamos. Quien gasta mucho paga lo mismo que quien es un poco más responsable, si se quiere, o necesita menos. Y es así, pero además va a ser necesario profesionalizar la cobranza. Hay deudores en donde tienen capacidad de pago y no hay un plan de cobro en donde además tienen que tener los trabajadores sociales para poder definir quién tiene capacidad de pago y quién no tiene capacidad de pago. El Tribunal de Cuentas es otros desafíos. Entonces, cuando vos ves de presupuesto en donde, por ejemplo, en Cámara de Seguridad, en donde había un presupuesto de 2022 de 10 millones de pesos, en donde no se logró el 5% de inversión, cuando en la tasa de sanidad... Eso ya es decisión política. En la tasa de sanidad, en donde un presupuesto de 6 millones de pesos se ejecutó el 65%, estamos hablando de salud. Entonces, cuando vos me preguntás, sin duda que hay que redefinir partida, redefinir prioridades, pero hay que gestionar. Claro. Hay que gestionar con el gobierno provincial, con el gobierno nacional. Tenemos dificultad en lo que es el tema de hábitat. Entonces, cuando nuestra propuesta, nosotros presentamos más de 100 acciones para el primer año de gestión, queremos priorizar servicios públicos, obra pública, eso como súper prioridad, pero además hay 3 ejes que son fundamentales, que es la salud, que es seguridad y que es hábitat, vivienda y transporte público. Después tenemos otros 5 ejes más que tienen que ver con el desarrollo humano, con un Estado moderno, con lo que es el ambiente, con lo que es el empleo, el desarrollo, el deporte, la cultura. Pero necesitamos un plan y no lo veo. Y hay temas que son temas que atraviesan las ciudades, que hay que enfocarlo y plantearlo y con decisión en esquema de áreas metropolitanas, como por ejemplo es el ambiente, es la inseguridad, es el transporte público, es la economía. Son cuestiones que los estados municipales independientemente no los pueden, digamos, abordar porque serían energías y fuerzas diluidas, digamos. Hay que trabajar en conjunto. Yo te lo planteo que además, en términos concretos, te lo planteo en esto. En algún momento se va a tener que abordar la reforma de la Constitución. La Constitución provincial. Entonces, cuando veo con los otros candidatos, no está ni en el vocabulario. Y lo digo humildemente. Sí, porque está bien. Después, ¿qué pasa? Se le delega la responsabilidad a los municipios. Nuestro municipio es un municipio de segunda categoría, con nuestro presupuesto, porque somos menos de 100.000 habitantes, en donde las responsabilidades, porque los problemas en las ciudades no son los problemas que teníamos hace 40 años. Hace 40 años hasta el plan director quedó viejo, vetusto. Viejo, totalmente. Entonces, hay que poner en discusión las ciudades del futuro, hay que poner en discusión las responsabilidades que cada vez van a ser más de los gobiernos locales, porque el gobierno de proximidad, porque sabe qué es lo que está pasando en la ciudad, porque los otros candidatos han tenido experiencia hace 10 años que están en la gestión política. Entonces, así como yo me hago cargo de lo mío, tienen que hacerse cargo, porque ver un candidato en una esquina reclamando urbanización, en donde en ningún momento se expresaron cuando fue la coparticipación, en donde el gobierno del Frente Progresista, concretamente Wiener, y luego fue reclamado por cada uno de los gobernadores, plantean la responsabilidad que tiene el gobierno provincial, en donde es histórico, que es que delegue, que resuelva un tema de una deuda, que además no fue resuelto hasta hace poco tiempo, con bonos y demás. Digo,
Es dinero que viene para obra, para escuela, para la obra pública, para caminos. Entonces, ampliemos la mirada, porque si no la discusión queda una discusión muy chica. Queda en el foco literal. Sí. Entonces, me parece muy buena y muy sana la actitud de elevar también el nivel de discusión, porque si bien es cierto, hay que resolver lo urgente y lo inmediato, lo que evidentemente el Estado municipal tiene que ofrecer como servicio, pero también hay que plantear otras cuestiones como son la autonomía municipal, por ejemplo, que debe estar seguramente entre los conceptos que planteabas cuando hablabas de la reforma constitucional, ¿no? La posibilidad de que los municipios, al mismo tiempo que absorban funciones, porque de hecho las están absorbiendo, porque cada vez se tienen que involucrar más en seguridad, cada vez se tienen que involucrar más en salud, tengan los recursos necesarios como para administrar eso. Hay un desconocimiento alarmante. Había un candidato que nos comparaba con Rafaela. Y el ingreso per cápita en una ciudad como Rafaela, con la riqueza que tiene Rafaela, no se puede comparar con la nuestra o suponte con ciudades del norte. Digo, en esto también hay que tenerlo en cuenta. Digo, el ingreso per cápita de Rosario, de San Lorenzo, con el puerto, con lo que implica la economía. Entonces hay un desconocimiento. La verdad que llama la atención y vos te preguntás y me pregunto, ¿qué va a hacer en el caso de que tenga que manejar la gestión y el poder? Porque el poder, y lo hemos visto, cuando no se sabe gestionar el poder no solamente duele, sino que a quien tiene la responsabilidad, sino que cuando no se gestiona, los que padecen son los vecinos, los que padecen los ciudadanos, y después vemos indicadores, como te lo mencioné, con dificultades que tiene la ciudad, y por eso el 86% de los santotomecinos expresaron en contra de la gestión local, porque también se cuestionó mi rol con respecto al hospital. Recordemos el hospital, se cobraban 5 pesos la consulta. Recordemos el hospital que cuando se llovía no nos alcanzaban los baldes de agua porque se llovía más adentro para afuera. Recordemos que cuando se cortaba la luz y no había generador eléctrico, los médicos, y pregúntenle, suturaban y suturábamos con la luz de los teléfonos. Recordemos cuando había más de 18 pozos negros. Yo fui quien traje en el gobierno de Wiener la residencia de medicina general y familiar y transformamos un hospital que es necesario reforzarlo en un hospital escuela, con residentes que presentamos proyectos en los congresos, con residentes que reforzamos Ercilia en el brote de dengue. Después vino la residencia de medicina de salud mental, la concurrencia de kinesiología. Entonces, y a nivel provincial ni hablar. A nivel provincial, orgullosamente, más de 120 centros de salud, con un hospital de alta complejidad en cada uno de los nodos. Desde el norte al sur, Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto, con retrasos para terminarlo en Rosario, con el gobierno actual, en donde el Semafe, en donde tuve la responsabilidad de conducirlo como director provincial de salud, el Semar en Rosario. Me pregunto, ¿cómo se hubiera afrontado la pandemia sin estos efectores con los equipos y la tecnología? No me da lo mismo que los santotomecinos y que los argentinos estén bien o estén mal. No me da, irá con mi personalidad, con mi profesión, pero no es lo mismo que a vos te vaya bien, que te mires el ombligo y que el vecino o el familiar le esté pasando mal. Entonces, fui para un lado que era necesario, porque la política sin pasión, sin sentimiento y sin que te duele el sufrimiento del otro, vemos resultados que después son lo que la gente no quiere ver. Vamos a ver qué es lo que ocurre el 10 y seguramente el 11 estaremos charlando para ver cómo sigue toda esta historia de la ciudad de Santo Tomé. Gracias por el espacio nuevamente, decirles que si me toca ser el intendente vamos a elevar el nivel de la ciudad, y si no es, desde mi lugar como concejal, como profesional y como ciudadano, voy a hacer una oposición responsable, porque desde el lugar que me toque vamos a trabajar para vivir mejor, y ese es el gran desafío.